Hola iglesia, muy buenos días. Me alegra mucho poder compartir con ustedes este lunes, esta nueva semana que tenemos adelante de nosotros. Hoy vamos a comenzar mirando por la lectura bíblica del día de hoy de algo que me emociona mucho poder hablar. Ya hemos hablado ya de todo el año, hemos leído los evangelios, hablando de Jesús, algo tan especial. Acabamos de leer Hechos. Y hoy estamos comenzando de leer en el libro de Romanos y ya adelante me gusta porque en los evangelios, en el Nuevo Testamento, pudimos ver a Jesús. ¿Quién es Jesús? Ya en Hechos vimos como los resultados de dejar a la iglesia primitiva y cómo comenzaron de compartir y de difundir la palabra del Señor. Y Romanos y adelante vamos a estar mirando una aplicación de nuestra vida con Jesús. Siempre mirando atrás a Él, como fijando nuestros ojos en Jesús. Vamos a mirar cosas prácticas para nuestras vidas. Y como quiero animarles, ¿cómo podemos en nuestra vida diaria poner en práctica lo que estamos leyendo? Eso del Antiguo Testamento, de los Salmos, Proverbios, Nuevo Testamento, no son solo palabras, cosas que hacemos, disciplinas espirituales, lo llamamos. No, es más de eso, es de poner en práctica lo que el Señor nos está hablando. Y mira, vamos a ver momentos que hay cosas que de pronto no entendemos bien, y eso está bien, nos lleva al Señor. El Nuevo Testamento, Pedro, en una de sus cartas, dice que las palabras de Pablo, o que esos de Romanos y adelante, y muchos de los libros escritos por Pablo, Pedro dice, las palabras de Pablo a veces son difíciles de entender. Y eso está bien, eso nos lleva a la enseñanza de la teología. Cuando hablamos de eso, estamos hablando del estudio de Dios. Y pues eso es algo que nunca vamos a entender por completo. Es parte del estudio, porque Él es Dios y nosotros no. Y el libro de Romanos es un libro como tan rica de la teología. Podemos gastar nuestras vidas enteras estudiando solo este libro y siempre vamos a ir sacando más y más y más. Y en los versículos que estamos leyendo el día de hoy, en los primeros versículos de Romanos, vamos a hablar de cuál es tu motivación. O lo hacemos personal, ¿cuál es mi motivación? Y ahí en esos versículos vamos a ver algunas de las motivaciones de Pablo en su vida, en su corazón. ¿Qué es lo que le ayudó de seguir en medio de los momentos difíciles? Como vamos a leer más adelante, las cosas que él pasó, él mismo lo escriba en azotes, en náufragos, en tantas cosas que él pasó. ¿Qué es lo que le dejó de ir adelante, de pasar por esas tentaciones, por esas pruebas, y ir adelante con el Señor? Pablo mismo en uno de sus viajes misioneros, cuando estaba compartiendo el evangelio a algunas personas nuevas, la Biblia dice que él animó a ellos y habló que por medio de muchas pruebas llegamos al reino, llegamos al cielo. Como que en la vida cristiana pasamos por pruebas. Y él mismo lo sabía. Pero ¿cuál fue la motivación? Miren lo que dice el primer versículo, Romanos 1:1. Dice Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios. Ahí vemos dos cosas. El primero, él sabía su llamado y sabía su identidad. Vemos ahí su identidad. Cuando hablamos de Pablo, siervo de Cristo Jesús, otras versiones hablan de Pablo, esclavo de Cristo Jesús. Pero ¿qué hacemos? Porque Jesús, anoche antes de que murió en la cruz, Él dijo a los discípulos, ya no les llamo siervos o esclavos, les llamo amigos. Cuando hablamos de la identidad de Pablo, se encuentra ahí como un siervo de Cristo Jesús. Eso no está hablando de que una identidad que no tenía libertad. No, eso es una decisión que él tomó de ser un siervo de Cristo.
de ser un esclavo del Señor. O su identidad estaba conectado con su relación con Jesús. Antes, y podemos tener la identidad de un esclavo. Lo que Jesús está refiriendo, como que yo soy un esclavo, vivo para vivir en condenación en el hacer, que uno tiene que hacer. Uno tiene que servir al Señor. Yo tengo que hacer esto, yo tengo que asistir a la iglesia, tengo que leer la Biblia, tengo que ver esas devocionales o si no, siento mal. No, y lo que Pablo está diciendo es una decisión. Mi relación con el Señor, yo estoy sirviendo al Señor, a Él, porque lo amo. Y yo quiero leer la Biblia, quiero asistir a la iglesia, quiero compartir el Evangelio, quiero escuchar estos devocionales para que me ayude a madurar en mi relación con el Señor. Mira la diferencia. Pablo era un hombre, la verdad, uno de los hombres más sabios. Él sabía tanto. Pero cuando él tenía un encuentro con Jesús, él paró y no pudo seguir en su autosuficiencia. Pero ya tenía que ir al Señor y encontrar su identidad en Él. Cuando intentamos de encontrar nuestra identidad en otra cosa, en Pablo era en la ley, la autosuficiencia de hacer las cosas bien. Por otros puede ser por otra persona, puede ser en el trabajo, en los hijos, en el ministerio. Nunca va a ser suficiente. Solo en Él, en el Señor, podemos encontrar nuestra identidad. Y ahí viene una libertad en Él. Ahí viene una autoridad. Viene la vida, se encuentra en Él. También vemos que Él sabía su llamado. Dice, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios. Él sabía la razón que Él estaba en el mundo, que Él estaba vivo. Muchos de ustedes no tienen llamado de tiempo completo al ministerio. Y si lo tienes, gracias a Dios. Pero las personas que no significa que es un ministerio, que es un llamado menos que alguien que trabaja en la iglesia a tiempo completo. No. Cada uno de nosotros, de una forma u otra, tenemos el llamado de predicar el reino. Recuerda Jesús en el Padre Nuestro. Nos estaba enseñando de orar. Nos enseñó de orar. Que venga tu reino, hágase tu voluntad. Aquí en la tierra como en el cielo. Que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes tiene el llamado de ir y predicar el reino del Señor. ¿Dónde está? No es suficiente de solo de llegar a la iglesia o decir voy a invitar a las personas de llegar a la iglesia, pero tienes el llamado de predicar el reino en tu familia, en el trabajo, con los amigos, en el lugar donde se encuentra, de predicar el reino. Tú tienes un llamado del Señor y necesitas reconocerlo. Y eso cambia nuestra motivación. Ya un trabajo, cuando uno reconoce que uno tiene un llamado del Señor, ahí no es solo para tener dinero, no es solo para apoyar a la familia, aunque esas cosas son buenas, pero es más, demostrar a Jesús dónde estás, demostrar y llevar el reino de Dios donde tú estás por el Espíritu Santo quien vive en ustedes. Pablo, la motivación, él sabía su identidad y sabía su llamado. Y sigue, mira lo que dice versículos 16 a 17. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Pablo estaba motivado porque estaba viviendo por lo que no pudo ver con los ojos terrenales. Más adelante él habla de esto en el libro de Romanos, pero dice que él no estaba avergonzado porque estaba viviendo por el cielo. Estaba viviendo por lo que iba a venir. Tenía una mentalidad de reino. Él estaba viviendo por el reino.
Como estuvimos hablando de llevar el reino donde estamos. Él tenía una mentalidad del reino. Era una manera diferente de ver el mundo, de vivir por fe. El justo vivirá por la fe. Nuestras vidas se encuentran en Él y nosotros vivimos por fe. Como dice en Hebreos 11, que no vivimos por lo que vemos, sino por lo que no vemos. También este versículo, el justo vivirá por fe, habla de nuestra justificación, que somos libres del pecado. Somos libres para vivir por el Señor, por Él. Somos justificados en Él. Y ahí vemos la motivación. Somos libres, tenemos autoridad en Él por la cruz. Por la cruz de Jesús. Tú y yo tenemos perdón de nuestros pecados. Somos libres, somos justos, podemos acercarnos a Él en su autoridad. Y mira, eso es lo que ayudó a Pablo en los momentos difíciles y es lo que nos ayuda a nosotros cuando las pruebas de la vida vienen. Conocemos nuestro llamado. Reconocemos nuestra identidad que viene del Señor. Reconocemos que vivimos por fe y vivimos en la libertad que tenemos en el Señor. Y eso nos ayuda en los momentos difíciles. Eso es como nos puede motivar y animar a nosotros en los momentos difíciles. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por esta mañana. Señor, te pido por cada uno de nosotros que podemos aplicar tu palabra, lo que dice en Romanos, lo que dice en toda tu palabra, Señor, lo podemos ponerlo y llevarlo a práctico hoy. Y tu Espíritu Santo nos hablas de cómo hacerlo, cómo ponerlo en práctico. Te pido por cada persona hoy, mientras que está en la casa, con la familia, en el trabajo, en el mercado, ¿dónde estamos? Que podemos recordar que tenemos el llamado de llevar tu reino, de ver tu reino aquí en el mundo como en el cielo. Y ayúdanos con eso, Señor. Y a ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, iglesia, por estar aquí con nosotros esta mañana. Les esperamos mañana a esta misma hora. Que estamos aquí pendientes. Si necesitas oración por algo, escríbanos. Y Dios les bendiga, que tengas un muy feliz día. Y recuerda poner en práctico lo que estamos leyendo, fijando nuestros ojos en Jesús, porque se trata de Él. Dios les bendiga.